Hola, ¿qué tal? Pues nada, la cuarentena del COVID-19 nos ha alcanzado y estamos ahora haciendo las entrevistas vía videoconferencia, entonces les pedimos una gran disculpa por la calidad de audio y video que vamos a tener unas semanas. En cuanto podamos salir otra vez, estaremos grabando en vivo. Muchas gracias por sus mensajes, de verdad que nos inspira y nos llena de emoción poder seguir haciendo este proyecto. Que lo disfruten. Gracias. Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Alberto Nava, un diseñador de periódicos, productos editoriales de infografía y digitales en varios países como Francia, Estados Unidos, Bélgica y Malasia. Bienvenido a Desde el Inicio, Beto Nava. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio del podcast, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión tenemos un viejo amigo, diseñador de periódicos, productos editoriales, infografía, digitales en muchos países, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Malasia, qué sé yo. Bienvenido Desde el Inicio al buen carnal y pariente Beto Nava, cabrón. Muchas gracias, Beto, que estás aquí en el programa, güey. No, muchas gracias a ti, Israel. Pues es un gusto compartir un poquito de tiempo con ustedes. Siempre es un gusto hablar sobre lo que uno ha hecho, lo que a uno le apasiona y sobre todo el poder aportar algún conocimiento para que sea más fácil el camino, ¿no? Qué chingón. Ojalá y nos hubiera tocado algo así. Exacto. Pues mira, arranco la charla platicando de dónde surgió la idea de hacer Desde el Inicio, y este podcast surgió de la idea de yo siendo como un morrito en la UAM Capozalco, pues que de repente iban a vernos ahí el diseñador no sé qué y sus premios no sé qué y el cineasta, el músico, quien sea. Pues yo siendo un güey ahí de la UAM Capozalco sentado ahí en una butaca de auditorio, yo decía, puta, pues todo muy chingón, maestro, con tus premios y tu carrera muy laureada, pero mi pregunta fundamental era cómo yo, un morrito de la Guamas Capozalco, ¿no? De 18, 20 años, algún día podría estar del otro lado. ¿Cómo es que fue la historia de ese cabrón, ¿no? Entonces, como que este podcast trata de eso, es decir, me di a la tarea de buscar a un montón de cabrones, ¿no? Hay gente de muchas disciplinas creativas para que nos cuenten la historia de cómo arrancaron y eso sirva de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. Entonces, arranco con esto. La primera pregunta a Beto es, ¿qué pedo con Beto Nava? ¿Dónde estudió? Yo sé dónde estudiaste, tienes que contarlo. Hay gente que arranca la charla desde la universidad, hay gente que desde antes, güey, gente que la ha empezado en la secundaria, entonces tú nos dirás de dónde quieres empezar. Cuéntanos, Beto. Bueno, mira, yo realmente mi historia, yo conocí el diseño gráfico en el último año de prepa. Okay. Yo iba a ser arquitecto o algo así, ¿no? Y cuando me dieron una plática exactamente un diseñador y vi todo lo que hacía, dije, es que eso es lo mío, ¿no? Yo la verdad no había encontrado antes, no había visto antes lo que vi en esa pequeña conferencia. Fueron 2 horas que cambiaron mi vida. Oye, güey, pero no tenías así como tus jefes que te decían, no, pues esa, o sea, a mí me pasó y a mucha gente le pasó como, no mames, que va a ser diseñador pendejo, o sea, ¿eso qué? ¿Qué hacen los diseñadores? A mí me decían, dibujas bonito, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a pintar o qué? Y yo decía, no, es que en diseño haces muchas cosas, pero no entendían. Y realmente pasaron años para que entendieran, ¿no? Y pasaron años ya trabajando, ni siquiera la carrera, ni siquiera, ¿cómo te diré? Ni siquiera cuando tú les enseñabas cosas ya que hacías a nivel profesional, y se quedaban viendo y, está padre, hasta parece que lo hizo así un profesional. Entonces, soy un profesional, ¿no? Sí, mi abuelo se murió sin saber qué chingados hacía yo, cabrón. Sí, además nos tocaron unas épocas en donde realmente el diseño, la palabra diseño no se utilizaba mucho, ¿no? De hecho, somos generaciones que
que estuvimos en la vieja escuela, que todavía utilizábamos los originales mecánicos y trabajábamos con tinta y todo eso. Y después llegó la computadora y empezamos a hacerle. Y hoy, pues hoy es otra cosa. Hoy dices diseño y ya todo el mundo sabe y todo el mundo domina muchas cosas. Pero realmente nos tocó una época de picar piedra y de salir, pero para los papás y sobre todo yo vengo de una familia pues muy tradicional. ¿Qué hacía tu jefe? Mi papá trabajó con los lasallistas durante 30 años. Empezó de maestro, después coordinador, después director. Imagínate, de una escuela lasallista, ¿no? Yo tenía que ser algo, abogado, ingeniero, médico, no sé. Algo de provecho. Entonces, sí. Pues cuando digo que voy a ser diseñador, me dicen, ¿y en dónde eso? ¿Dónde vas a estudiar? ¿Okay? Claro. Pues ahí empieza mi camino. Tenía un amigo que su hermana estudiaba en la UAM Xochimilco. Okay. Y entonces ella nos platicaba, no, que según ello le encantaba, ¿no? La UAM Xochimilco. Ajá. Y me animó junto con mi amigo a meternos a la UAM Xochimilco, que ahí estaba en diseño, pero me tocó una época muy, muy complicada en la UAM porque pues era una época muy rojilla, ¿no? Ah, pero claro, yo me acuerdo que alguna vez charlamos esto, contarles eso, las épocas del Reforma, pero estuviste en la UAM, cabrón, o sea, sí entraste a la UAM. Sí entré a la UAM, estuve 2 trimestres. Órale, cabrón. Pero me tocó una época, te digo, muy rara. De huelga. Huelga todo el tiempo, que tomaban la rectoría y nos teníamos que salir de la escuela y no, una cosa así. Y además, pues nunca vi diseño. O sea, me dejaron leer. En esa época, güey, seguro que tocó, igual que a mí, había como un tronco común. Un tronco común, sí. 3 trimestres, o sea, un año que estaban, bueno, acá había arquitectos y diseñadores industriales, entonces había matemáticas, güey, ¿no? Y cálculo integral. No, pero espérame, a mí me tocó un tronco común de la UAM Xochimilco, pero que era un plan de que juntaban a todas las carreras. Entonces me tocó leer el manifiesto del Partido Comunista y ya sabes, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ¿esto qué? Me mandaron a Tulyehualco a levantar encuestas y cosas así. Entonces yo dije, no, pues esto no es, ¿no? No, la verdad no. Y ya en el segundo trimestre pues empezamos un poquito con ahí arquitectura, diseño industrial y eso, pero te digo, fue muy, muy atropellada esa parte. Y además, digo, la verdad, sí me tocaron unos compañeros, alguno que otro buena onda y todo, pero otros, y yo traía otra onda. Muy lacras, güey. Sí. Yo organizaba cócteles en el News con unos cuates. Pegaba en el News de aquel entonces, News Pedregal, y entonces pegaba mis pósters ahí y pues, los arrancaban y ya sabes, ¿no? Bueno, el colmo, y siempre cuento eso, que sí me dejó, un día en el salón uno me dijo, oye, es que tus tenis me ofenden. ¿Tus tenis me ofenden? Sí, ¿Cuáles traías, cabrón? Como que pues digo, me había ido de viaje, me había traído unos tenis. Y en eso sí, volteo a ver los tenis y les digo, a ver, ya, no le digan nada aquí al joven. Al compañero. Al compañero, porque sí. No. Y pues ya sabes. Te cagó entonces la entrada. Sí, ahí, la verdad, ya no. Sí, pero más por lo que hacíamos de trabajo, no tanto. Porque es una buena escuela. Yo conozco a gente que ha salido de allí y de esa época, y buenos, ¿no? Como todos, nada más que había que aguantar eso. Claro. Yo ya llegó un momento en que dije no. Y entonces de ahí me pasé hacia un contraste muy fuerte a la WIC. A la WIC, güey, sí. Que aparte hemos tenido muchos episodios de Kiki Oyervides, el Spoon, son gente de la WIC. La verdad es que la WIC tuvo buenas generaciones en términos de comunicación y diseño en esa época, bien chingón. Julio Martínez Ríos también es de la WIC. Sí, y ¿cómo te diré? Yo llegué a la WIC pues con una expectativa diferente, ¿no? Como decir, a ver, a mí pónganme a hacer algo, enséñenme y pues ya empezamos a darle, y sí, la WIC tenía, pues en ese entonces, muy buen ambiente, pero pues sí, muchas fiestas,
pero también, pues, como en todas las carreras de diseño, mucho trabajo. Muchas canchas deportivas, güey. Sí, también. Pues es que cuando nos ponemos a platicar de la WIC, pues a mí me tocó, por ejemplo, ver a Soda Stereo en las canchas de fútbol de la WIC, o Claro. veías a Soda Stereo y después veías a Luis Miguel y así, ¿no? O el torneo de voleibol playero, Ajá. patrocinado por Caribe Cooler, y Qué todos chido. con su Caribe Cooler en la A escuela, huevo, una pedota. hasta que el rector se dio cuenta y dijo, como que no. Y entonces llevabas tu pepsilindro y ahí vaciabas los Caribe Cooler. Oye, güey, y bueno, tú entonces, parando un poco ahí y tomando el hilo de Ajá, sí, perdón. tú tenías como también esa vocación, o sea, te gustaba el diseño, ¿no? Y eventualmente eso fue lo que te llamó a entrar por ahí. ¿Se te hizo fácil entrar ahí? ¿Se te hizo fácil la carrera? O sea, cuando estuviste ya en eso, ¿o no? ¿Cómo fue tu experiencia universitaria en eso? Fíjate que la carrera a mí me desesperó el hacer. En la WIC teníamos un taller de computación y en ese entonces compraron las no eran Mac Classic, sino las 2C, las primeras en color. Sí. Tú veías lo que podían hacer y te veías a ti tardes y noches haciendo bolitas con tinta y todo, y decías, oye, como que ya para qué, ¿no? Si ahí ya lo puedo hacer. Claro. Entonces sí te causaba ese conflicto. Después entendías, o sea, después, más bien muchos años después, entiendes que te sirve. Y claro, que te sirve y te ayuda, pero sí. Y eran sí, también teníamos muchas clases pues muy obsoletas, o te hablaban, por ejemplo, clases como muy importantes que debíamos de tener, yo creo que desde el primer semestre y hasta el último, como la semiótica y cosas así. Ajá. Las veías muy por nada más así, ¿no? Una embarradita. Y cosas, por ejemplo, como que, bueno, yo, si quieres, un poquito más adelante te digo, yo creo que todo lo que se necesitaba saber, porque cuando sales, sientes que no sabes nada, ¿no? Claro. Dices, uy, o sea, sí, soy diseñador, y se voltean y vas y buscas. Oye, No, güey, no. y bueno, pasada esa experiencia en la universidad, supongo que ahí fue, yo creo que donde nos conocimos, hace 27 años, el periódico Reforma. ¿Cómo chingados llegaste ahí, güey? Bueno, esa es una historia muy, muy chistosa, porque a mí de la escuela me dan en la escuela me dieron una invitación, pues que me invitaban a bueno, me dijeron, oye, es que va a haber un evento de un grupo de Monterrey, pues, si quieres ir. Yo creí que era un cóctel de Monterrey. De Bronco, va a ir Bronco. Va a ir Bronco, sí, ahí. Los cadetes de Linares. No, pues a Reforma, llevo ahí, ya sabes, pues en ese entonces, con el único saco que tienes, con tu saco y todo, pero pues yo llegué a o sea, así como a un cóctel. Una charla. Y empiezo a ver que todos traen sus carpetas de trabajo, y todos muy peinaditos y todo así. Yo dije, o sea, no traigo nada, sí, ya valió, ¿no? Pues ya dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Nos metieron, ¿te acuerdas que te pasaban un video y todo eso? Sí. Entonces, pues todos se formaron para las carpetas de trabajo y así, y yo... Pero casualmente, así, ahora sí que eso sí fue, no sé si sea suerte, pero me topo en el elevador con el que en ese entonces era como el consultor y director de diseño, Danilo Black. Danilo Black, nada más y nada menos que Danilo, que los que diseñaron el periódico Reforma, güey. Sí. Y uno de los 5 diseñadores editoriales de aquel entonces más importantes del mundo. Estaba con Roger Black, el güey que diseñó Roger Black. Así nada menos Rolling Stone. Sí, ¿no? Y tiene diseñados como unos 700 periódicos y revistas en todo el mundo. Sí, no, son unas pistolas. Bueno, él le digo a Danilo, oye, yo no traje nada, yo creí que era un cóctel, pero pues lo puedo traer después, imagínate. Yo creo que le caí bien, entonces se me queda viendo, se ríe y me dice, pues vente mañana, si quieres. Y yo, sí, pues como a qué hora todavía le digo,
oye, ¿cómo a qué hora? Yo no sabía ni quién era. Y me dice, pues, a las 11. Ah, ok. Y entonces, saliendo de ahí, ya sabes, en ese entonces yo no tenía nada. Hacer tu carpeta, cabrón. Sí. Corriendo a Lumen a comprar, ya sabes, el papel Canson. En ese entonces, si tenías un poquito de varo, era deme el caro, papel güey. Canson, sí. Como si eso valiera algo, ¿no? Pero bueno. Güey, traen Canson, verga, hay que contratarlo. Trae Canson, ya, sí. Entonces, pues de ahí saqué mi poquita lana que tenía, fui a Lumen, compré cosas, papeles de color, recortando, pegando trabajos de la escuela, todo así. Claro. Y ahí hice mi carpeta, que en ese entonces horrible, y te queda una carpeta así, ¿no? Y no tienes ni cómo cargarla, y no cabe en el coche. Y bueno, al otro día llegué, digo, ya lo narro rápido, porque desde que yo empiezo a hablar, uy. No, yo te voy cortando, sí. Cabrón. Bueno. No, llego y pues con la carpeta y entro, así, pues ya me dejaron entrar, y estaban en junta Danilo, Emilio, Lázaro, los directivos de Reforma. De Reforma. Y entonces llego así y toco en la sala de juntas. Pinche junta de consejo editorial, sí, así súper. Pero pues, digo, no sabes quién es, pero también yo, y eso sí se los digo a todos los chavos, no les importe a quién tienen enfrente, pues atrévanse. O sea, llegas y tocas y todos así como, está tocando en una junta, está interrumpiendo. De pendejo. Sí, ¿y quién es, no? Y volteo a ver a Danilo y le hago, ¿puede salir? Ha de ser el hijo de alguien de estos sí. Cabrones. Y se levanta Danilo y sale y me dice, a ver, permíteme tantito, y me manda Emilio. Y se sale Emilio y ya ve y me dice, muy bien, pero así como... Que Emilio, diciéndole a los chavos, era el director de diseño, ¿no? Era el director de diseño de Reforma. Del periódico. Entonces ya me dijo, pues yo lo veo bien, ¿sabes hacer infografía? Y ya me quedé así de, no sabía ni lo que era, ¿no? Sí. Entonces me dice, necesitamos hacer una infografía de los 25 años en aquel entonces del movimiento del 68 que se va a cumplir, entonces necesitamos hacerlo esta semana y se manda a Monterrey. Yo no sabía ni qué, me dijeron vente en un día a las 7 de la mañana ahí. ¿En qué mes fue eso, güey? ¿No te tocó a ti toda esa parte de la selección o sí? ¿Qué mes habrá sido el 93? Yo acababa de salir, tenía 2 días de haber salido de la escuela. Okay. Era junio. Porque el periódico salió en octubre. Salió en noviembre. Noviembre 20. Sí. Eso fue en junio. Ok. Pero mientras fue el proceso, es que a mí, digo, esa es la historia rara, porque yo llego al otro día y ¿tú recuerdas a Maite? Sí, claro. Junto con Maite y un reportero, que por cierto ya no está, ya murió. Cabrón. Sí. O sea, los 3 nuevos, salidos de la universidad, no sabíamos ni qué, nos citaron a los 3 ahí y nos dijeron, van a hacer una infografía pero sin estar contratados, sin nada. Y nada, güey. No, y de ahí llegó una camioneta, nos llevaron a Tlatelolco y ahí me tienes dibujando la iglesia de Tlatelolco y entraron por aquí y por allá pero todavía por ahí tengo ese boceto. Qué chido. Así lo hice y Maite fungió de diseñadora, yo de infografista y el reportero, pues de reportero. Y entonces lo empezamos a hacer. No te miento, pues lo empecé a trazar, sabía más o menos moverle a la Mac por la WIC y entonces empecé a trazarlo y más o menos lo hice. Lo adaptaron, lo mandé a Monterrey, me mandaron una cosa más grande. Una décima, así es así pasada. No, de hecho estaba Sergio aquí en México. Pues que era y al otro día, el capo. Ajá, estuve con él y él me empezó a decir más o menos así. Qué chingón. Y no te miento, en 3 días teníamos pues hecha una página, doble página. Qué cabrón. Pero espérame, no tenía ni siquiera, no estaba contratado ni nada. Entonces yo ya llego al otro día y digo, oigan, está bien, ¿no? Está padre, estoy aprendiendo, pero no, pues sí me van a contratar o no, ¿o qué? Pero además yo me enteré que
yo me iba a hacer la infografía y estaban haciendo pues como exámenes y todo ahí, Claro, mucha claro, gente, claro. ¿no? Estaba en un proceso de selección y Yo decía, estaba ahí entre esos también. a mí me dijeron, oye, yo dije, es que estoy fuera del proceso de selección, ¿no? Claro. Me van a dejar afuera, a mí, y me van a decir gracias y ya. Sí, sí. Ya al final me dijeron, no, pues ya tú presenta tus papeles la próxima semana y ahí quedé en el Reforma. Entraste Y ahí por nos otro conocimos. lado, güey. Sí, yo entré por otro lado, pero sin conocer, sin nada, ¿no? O sea, nada más llegué y yo creo que lo que fue es que no llevaba nada, por eso. Fue una escuela de diseño en general, ¿no? Incluido Sí, infografía y tal, que marcó una pauta y un hito en el diseño de periódicos en este país, la verdad. Sí, pues fíjate que hasta la fecha las direcciones más, se puede decir que de las empresas más grandes editoriales, las direcciones de arte y todo, todavía queda mucha gente de Reforma, Claro, ¿no? claro, De esa generación. Y bueno, sí, la infografía pues ni la conocíamos bien y empezamos a hacer gráficos, digo, tú fuiste parte No, de todo eso. y aparte que nos tocó cosas así, el asesinato de Colosio, ¿no? Sí, De sí. Ruiz Macías, o sea, cosas cabronas y que eventualmente, pues, no sé, Sí. igual que a mí, seguramente a ti, te marcaron en la vida, ¿no? Y yo que estuve hasta- ese día ahí, cabrón, el periódico, ¿no? Sí, que hasta te asustan, ¿no? No, si la haces mal, te pueden meter a la cárcel y no sé qué. Es un Tú ahí- pedo. sí, Oye, si güey. dices mentiras. Adelantando un poco en el tiempo para Ajá. no colgarnos, porque me interesa mucho la siguiente parte. Ajá. Pasas tu proceso del periódico. ¿Cuántos años estuviste ahí, Beto? 4 años y medio. 4 años y medio. Sales y qué pedo, ¿a dónde vas? Mira, cuando estaba en Reforma, yo empecé a hacer ilustración, infografía para varias editoriales, entre Claro. ellas una que se llamaba Editorial Notmusa. Notmusa. Bueno, se llama Notmusa. Notmusa era una editorial en ese entonces pequeña, era Notitas Musicales S.A. Claro. Tenían 5 publicaciones, tú también la conociste. Claro, ¿no? muy bien. Entonces, Y el famoso TV Notas, que todo el mundo seguramente lo ubica. ajá, pero TV Notas, a mí me tocó cuando empezó TV Notas, se llamaba TV Notitas y era una revista chiquita. Duró 2 ediciones chiquitas, de hecho esas son de culto ahora. Y se En hizo eBay, la grande. En eBay cuestan un putero. Sí. Y pues me tocó empezar con varias, me fui para allá, conocí al dueño, bueno, al director y al dueño. Oso Carlos Flores, cabrón. Carlos Flores y Daina, y entonces me fui para Notmusa y bueno, lo que estuvo excelente es que yo empecé a colaborar con ellos, pero cuando me iba a ir a Notmusa le dije, oye, pero yo después de Reforma necesito un tiempo, ¿no? Y entonces me eché 3 mesecitos sin trabajar. Ah, sí, güey, sí te dieron chance Sí. de aguantar, qué chingón. No, o sea, yo dije, yo salí de Reforma en junio y entré hasta septiembre. Claro, es que sí, eran unas putizas cabroncísimas Sí, en Reforma en la que sí, nos porque además, armábamos, güey. como freelanceaba, yo no tenía una computadora en mi casa, Claro. lo que a diferencia ahora todo el mundo tiene, ¿no? Una computadora de estas tenía, pero viejita. Claro, Entonces, en las de Reforma me daban chance de hacer cosas, pero pues a las 2 de la mañana. Claro, güey. Terminaba a las 5 y a esa hora me regresaba a dormir unas horas, iba a entregar todo y a las 3 de la tarde ya Yo sí estaba. terminé comprándome la mía, güey, en mi casa para chambear en la sí, mañana, ¿no? güey. Yo después de eso, pues sí, ya Ah, huevo. es tu primera inversión, ¿no? Oye, ¿y entras entonces a Notmusa a hacer qué? Mira, Notmusa entro como se puede decir, editor de arte. Ok. Empecé a hacer, a ver el diseño, pero todo el arte, ilustración y todo que se hacía en todas las revistas. Ok. Y entonces cuéntame, ¿qué pasó en Notmusa, güey? O sea, te dedicabas a hacer ese pedo. ¿Y cuánto tiempo Ajá. estuviste ahí en Notmusa, güey? En Notmusa tuve 2 etapas, 3 etapas, se puede decir, 3 etapas. Ah, o sea, terco, cabrón. Sabes lo que sabes. Lo que pasa es que me tocó esa época donde era editor de arte, pero fue una época de crear muchas revistas nuevas. Entonces, estuvo muy interesante porque nos metimos,
creamos Cuatro Ruedas, creamos H. Claro, Cuatro Ruedas. H, güey, la revista H. Agradezcanle a este pendejo. La revista H, es cierto. Sí, entonces, todo eso, aparte de ser de estar en el arte y en el diseño, bueno, pues te toca ver cómo se desarrolla un medio hasta administrativamente, ¿no? Claro, los claro. dineros, la planeación estratégica y de muchas cosas. Entonces, la verdad, le aprendes muchísimo más allá de lo que es el diseño y bueno, que también fue una época muy en que el diseño empezó a acelerar muchísimo porque empezamos a cambiar del Quark Express, que se usaba para al InDesign, y eso fue una revolución porque el Quark era así que el pedo. Carísimo y una maravilla, y después, ya que lo dominabas bien, te lo cambian. ¿Qué crees? ¿No? Oye, güey, sí. Pero aparte me parece que, regresando a lo del antes y después del periódico Reforma, yo me acuerdo que pues el Universal, Excelsior, todos empezaron a hacer una revolución en términos de medios impresos, y la salida de revistas como estas que empezaron también con ya o sea, todas estas madres de gossip y la chingada que eran muy mal diseñadas, pues de repente empezaron a tener onda, ¿no? Y por ahí me parece que, no sé en qué año fue la salida de Record, el periódico Record. Sí, esa fue una... fíjate que en una de esas pláticas que tuve con bueno, yo me llevaba muy bien con Carlos Flores y un día él tuvo un viaje, regresó y me dijo, oye, ¿por qué no pensamos en un diario, no? Tuvo un viaje. Sí, ¿no? Y empezamos a planear sobre todo el formato. El formato, pero el diario deportivo en México en ese entonces, pues los que mandaban eran Esto y Ovaciones. Eran los únicos. No, y aparte me parece que es maravillosa la historia de Record, porque como que marcaron un hito. Es chistoso porque esa historia del Record, el nacimiento del periódico, marcó como un hito. Los periódicos deportivos eran para los nacos, güey. O sea, era el pinche café ese horrible, o estaba el Ovaciones, ¿no? Cosas así. Sí. Y me parece que la salida de ese periódico cambió la plataforma de los diarios deportivos, güey. Que era como el Marca, ¿no? Es que sí, el panorama aquí no era muy alentador porque, te digo, todos lo hilaban con naco al periódico, ¿no? Y decían que era el periódico de los choferes, pero realmente los que lo leían eran ahora sí que... El patrón. El patrón que iba leyendo y se lo dejaba al chofer, ¿no? O te ibas a bolear los zapatos. Claro. Daban el esto y ahí lo leías así como que nadie me vio y ya se lo regresaban. Claro. Entonces... pues surgió la idea y nos fuimos a España a ver cómo funcionaban, porque en Madrid, por ejemplo, pues había 3 periódicos fuertes deportivos, el principal, pues Marca. En Barcelona y así, y entonces empezamos a verlo y realmente nosotros fuimos a buscar la licencia de Marca, ¿no? Claro, eso sí me sé. O sea, comprar la franquicia de Marca para traerla. Claro, para traerla a México. Pero cuando empezamos a trabajar, pues nos dimos cuenta que lo que te vendían o lo que te decían, pues es información, eso no cuesta, y eso la verdad, lo podemos, o sea, se los podemos comprar, la información, como cualquier agencia. Claro. Pero cuando ves todo lo que puedes hacer aquí en México, dijimos, bueno, sobre todo Carlos dijo, además, no voy a meterle dinero a una marca que no es mía, ¿no? Claro. Y entonces, pero me dijo, necesito saber que podemos hacer algo, ¿no? Que podemos hacer algo de calidad. Y bueno, pues, fue cuando le apostamos todo a Record. Yo dejé de hacer todo, nada más me dediqué a Record. Y pues, formamos un gran equipo ahí. También mucha gente de Reforma, jalamos a Alejandro Gómez. Claro. No, aparte, yo le tengo especial cariño al periódico Record porque
estamos unidos en esa línea del tiempo, porque yo ya en esa época, siendo publicista, fue mi primer cuenta con la que yo me pude hacer independiente. O sea, fue la primera cuenta de Bunch of Monkeys, esa cuenta. Y le tengo un cariño muy especial porque, pues nada, porque sabía que tú habías estado en el proyecto y que, bueno, pues evidentemente Alex Gómez, que era un güey que trabajaba en deportes en Reforma y tal, y sí siento que la línea editorial, la calidad del periódico, el diseño, marcó, al menos en esta gama de periódicos deportes en México. Hoy, tú puedes ver a un cabrón en Santa Fe, un ejecutivo con su récord, y nadie hace un pedo, ¿sabes? Cambió la categoría. Sí. Sabes que nos cuidamos muchísimo que tuviera calidad. De hecho, hasta el papel sí. Lo trajimos, bueno, lo traían de Finlandia, ¿no? Wow. De Finlandia a Canadá y de Canadá a acá. Fue todo un rollo, o sea, fue toda una estrategia para crear un producto que realmente valiera la pena y que la gente pensara. De hecho, era caro. Record, al principio, pues no salíamos, ¿no? Claro. Era un producto caro y se fue encareciendo por las colaboraciones y todo, la impresión horneada y todo. Claro. Era el primer periódico que no manchaba. No manchaba y todo. Oye, me quiero ir adelantándote adelante, en esa línea. Pasas el pedo de Record, porque aparte nos podemos pasar una hora solamente hablando de las historias de ese periódico, que estuvo increíble. Llega después el momento que te independizas, o sea, haces este tema con José Luis Barros y forman la consultoría. ¿Cómo está ese proceso? Porque entiendo también en eso, y eso me parece clave en tu historia, en tu línea de tiempo, que tú aprendiendo, y lo contaste ahora de una manera muy somera, pero en la historia de ser diseñador y las cosas que pasaste en Reforma y tal, aprendiste en Notmusa cómo funcionaba el negocio de los periódicos, cómo diseñar, cómo editar notas, o sea, un montón sobre el mundo editorial que después dio pie a que pusieras tu changar, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, en Record, la verdad nos fue muy bien, y en sentido de diseño, pues mucho más, ¿no? 2 años ganamos el World Best Design de la SNL. Claro. Entonces, por lo mismo, bueno, pues lógicamente, cuando ganas el diario mejor diseñado del mundo, te empiezan a invitar a dar pláticas. ¡Qué chingón! Entonces, primero me invitan a dar un workshop en Alemania. Ajá. Voy allá, doy un curso de 2 semanas cerca de Frankfurt, y van mucha gente de muchos lugares, ¿no? Entre ellos ingleses, ¿no? Y los ingleses, tienen, los diarios ingleses tienen muchas conexiones con diarios, sobre todo de Asia. Okay. ¿No? Entonces empecé a ver como que un panorama diferente. Después me invitan a dar una conferencia a Houston. Voy a Houston y ahí ya llegan directamente unas personas de Malasia. De Malasia. De Malasia, que les habían recomendado mi plática los ingleses. Qué chingón. ¿No? Entonces, empezamos a platicar ahí. ¿Unas cubas? Sí. Ahí me invitan a cenar y me dicen, oye, pues es que queremos que nos des capacitación, pero en Malasia, ¿no? Qué chingón. Y entonces digo, bueno, pues ¿qué dices? No, pues sí, ¿no? Pero yo en ese entonces trabajaba en Record, entonces tuve que pedir vacaciones. Ok. Voy a Malasia, doy unos workshops, me invitan de ahí a dar otra plática a China. Así, o sea, como que todo se va conectando, ¿no? Se va ligando, pero realmente pues eran workshops y pláticas, no era en sí el trabajo de diseñar. Ok. ¿No? Pero de pronto pues, sale que una de las empresas, más bien la más grande en Malasia de medios, que se llama NSTP, tiene el periódico más grande de Malasia, más viejo, y dicen, oye, es que lo queremos rediseñar, ¿no? Okay. Entonces, pues queremos ver si tú puedes. Pero en ese entonces, pues era yo solo, ¿no? Claro. Yo nada más iba a dar pláticas y eso. Y entonces, pues regreso a México y me pongo a ver
pues tengo que armar un equipo rápido y pero pues no voy a poder si estoy en récord, Claro. ¿no? Y es cuando tomo la decisión, digo, no, pues es ahora o nunca. Qué chingón. ¿No? ¿Qué año fue eso, Beto? Estamos hablando de él del 90 y... No es cierto, del 2005. Ok. 2005 fue eso. Y entonces, bueno, pues al primero que le digo es a José Luis, ¿no? Claro. Dije, ¿qué pasó, José Luis? Le entramos y... Que él trabajaba contigo ya cosas en Notmusa. Sí, él trabajó cosas conmigo y después, cuando inició Record, yo me lo jalé. Ok. Él trabaja en Expansión y me lo jalé a Record. Y bueno, sí, es cierto, ahí el extra de trabaja. Expansión, o sea, Sí, no me sí, acordaba de eso. sí, y entonces pues creamos esta consultoría y nuestro primer proyecto fue ese periódico, el más grande de Malasia, ¿no? Qué chingón, cabrón, qué chingón. Nos tardamos, ese proyecto se hizo a los 5 meses lo estábamos lanzando allá y todavía estuvimos asesorándolos. Pero pues fue un éxito para ellos y todo porque el periódico haz de cuenta que en un año subió en ventas más del 25%. Qué chingón. Y ahora me parece que también estaría bueno, ojalá que nos puedas compartir en la versión YouTube de este podcast. Estaría bueno ir viendo también esas cosas, ¿no? Es el diseño del periódico y tal, estaría chingón. Sí. Qué genial. Sí, con mucho gusto. Y son cosas que, pues, como tú dices, ¿no? A Record le tienes cariño, pues sí, yo a ese también que se llama Veritarian, le tengo mucho cariño. Qué chingón. Fue mi primer proyecto grande, ¿no? Y además, pues fue todo un rollo porque pues, Malasia es un país musulmán. En Asia claro. Estamos a 24 horas de vuelo, 23 de... Entonces el ir y venir era... o el ir y estar de repente 2 meses, regresar unos días acá y luego otra vez irte y no es nada fácil, ¿no? La gente... Y supongo que también eso destapó como a muchos otros proyectos, o sea, el haber hecho ese proyecto allá. Sí, la misma empresa que tiene este diario en Singapur y en Indonesia, pues empezamos a hacer otro diario y después de ahí salió una cosa con Francia, también salió uno en Bélgica, otro en Honduras, así. Digo, hubo un momento en que teníamos tres diarios haciéndolos y el de Honduras era desde cero, el otro era un rediseño. Así. Oye, pero ya tenían ustedes un equipo de trabajo, o sea, no se lo aventaban ya José Luis tú y no. solos. No, de hecho desde el principio yo creo que con nosotros colaboraban como 5 y 7 personas. Ok. Eran tus negros, cabrón. Sí, pues sí, pero pues no, también, ¿cómo te diré? Es difícil, te digo que como diseñador tienes que ir adaptando y tienes que ir aprendiendo, pues a administrar, por ejemplo. De repente mover a 5 gentes a Malasia. Claro. Tenerlos un mes allá, pagarles desde el hotel, comidas, logística, y sueldos. Que eso me parece importantísimo también en la historia, porque platicábamos en el podcast pasado con unos hermanos que se llaman Guizar, que tienen una casa de animación muy importante aquí en México, y uno le funciona el cerebro creativo y el otro es el cabrón de cuentas, ¿sabes? El que lleva los dineros. Y parte de sus recomendaciones tenían que ver con eso, ¿sabes? Es decir, esas habilidades que no tienen nada que ver con diseño, sino tienen que ver con administración, con orden, ¿no? Es complicado a veces para la gente creativa el poder aterrizarlo a cosas como eso. Sí, no. Y te tienes que estar reinventando, porque también el diseño es una de las carreras que más rápido avanzan. O sea, si aprendes a usar una herramienta nueva, mañana ya hay una nueva. Sí. Y ya cambió la versión que tenías y todo. Y entonces, como diseñador, tienes que estar muy concentrado en reinventarte. Pero tienes que estarte preparando todo el tiempo del otro lado en ser un buen administrador, ser un buen... Porque, y además,
ser hasta un poquito consejero. Te voy a decir por qué, porque tú no sabes, normalmente tú eres el que le vas a decir al cliente qué es lo que necesita. Claro. Porque en diseño la mayoría de los clientes no saben lo que necesitan. Sí, totalmente. Entonces, si no te involucras y no tienes conocimiento de lo que hace tu cliente o del producto que tiene, pues entonces no le puedes ofrecer nada. Sí. Oye, entonces, vamos ya para el final de la entrevista y casi siempre terminamos con esta pregunta, y es, por algún lado, escuchando este podcast en el metro o viéndolo en la cafetería de la WIC, hay un diseñador viendo esto en YouTube. ¿Qué le diría Beto Nava a este chavito que va arrancando su carrera, ¿no? Y ¿cuál sería tu recomendación para alguien que en algún punto quisiera, después de oír tu historia, que a mí me parece inspirador vamos, güey, o sea, un diseñador que está cabrón diseñando putos periódicos en Malasia, abre las posibilidades, ¿sabes? ¿Qué es lo que me pasaba en esta pregunta inicial que yo te decía de chavito, de cómo le hiciste para llegar ahí, cabrón, ¿no? Y yo quisiera hacer eso. ¿Qué le dirías tú a este chico o a esta chica que quiere hacer una carrera en el mundo del diseño editorial? Mira, yo les diría que primero que nada, que se preparen, o sea, que se reinventen, que nunca dejen de aprender, pero no de diseño. O sea, tengan las bases bien de diseño, aprendan cosas de diseño, pero aprendan cómo se administra, aprendan de economía, cómo se llevan. Y otra cosa, o sea, nunca dejen de aprender, pero otra cosa también es no se pongan el disfraz de diseñador, ¿no? Yo siempre peleé con el diseñador que le ponías su máquina y sacaba sus estampitas es que como soy diseñador soy alternativo, y te llenaba la máquina de estampas y siempre traía su disfraz de soy bien alternativo. Yo no me peleaba con eso, sino decir, oye, nada más aprende a diferenciar, ten personalidad y ten la personalidad que quieras, ponte aretes, píntate de verde, rojo, pelón, lo que quieras, eso no importa. Lo que sí importa es que seas profesional, no te creas un artista. Claro. Sé un profesional, trata siempre de ser un profesional de la comunicación visual. Eso eres, no eres artista. Si eres artista, vete a la Esmeralda y haz tus exposiciones y todo esto. Claro. Si quieres ser diseñador, entras a un medio totalmente medible, ¿no? Medible en números, medible... Claro. Eres parte de una cadena productiva, entonces sé ese profesional y aprende a ver con quién vas a hablar. A mí me tocó en varias experiencias pues hablar con CEOs de empresas que se están fijando a ver qué zapatos traes, qué reloj traes, qué cosas así. ¿Por qué? Porque te van a confiar un proyecto de miles de dólares o de cientos de miles de dólares. Claro. ¿No? Entonces, para ellos tienes que valer eso, ¿no? Y también está el que llegas y te reciben shorts y chanclas y dices, qué buena onda, ¿no? Y a lo mejor tú llegas de traje allí, también estás mal. O sea, tienes que conocer a tus clientes, tienes que buscarle, pero no te montes en un disfraz ya hecho de diseñador, porque eso no te va a ayudar. Está genial. Beto, pues, muchas gracias, cabrón. Estabas ahí en mi lista, que tengo ahí, no habíamos tocado el tema de diseñadores editoriales, y me parece que tu caso, con algunos otros que tengo por ahí guardados, es muy especial porque, en especial, tengo un gran cariño a ti, a Alegra, con gente que pasamos noches eternas ahí en el periódico Reforma, trabajando hombro con hombro, y nos pasé cagándonos de risa, fumando y no sé qué chingaderas más, pero la verdad es que fue una etapa maravillosa en mi vida que comparto contigo y eso no lo va a quitar nadie. Y estabas ahí en mi lista y muchas gracias, cabrón, por el tiempo. Y yo sé que esta entrevista será inspiradora para más de un chico o chica que escuche eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y ojalá y sirva. Buenísimo. Ahí nos vemos diseñando por ahí. Va que va. Bueno. Pues yo me despido. Muchas gracias a todo el mundo. No se pierda nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí.
Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen ahí las notificaciones, sigan nuestro Facebook e Instagram y escuchen también este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos la siguiente semana por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Muchas gracias.